Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren muy bien, listos para sumergirse en una historia que, créanme, da para mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar un titular que ha dado la vuelta al mundo del espectáculo, especialmente para los seguidores de la talentosa actriz turca Esra Turkoglu. Ese titular que dice, Esra Turkoglu sorpresa huyó al cruzarse con su ex en el gimnasio. Ya de por sí suena a una escena de película, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a analizar qué hay detrás de este supuesto encuentro fortuito, las reacciones, las especulaciones y cómo este tipo de noticias a menudo se convierten en el pan de cada día de las revistas del corazón. Si eres fan de Esra, o simplemente te encanta el cotilleo del mundo de la farándula, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. Vamos a empezar desgranando este titular. Esra Turkoglu sorpresa huyó al cruzarse con su ex en el gimnasio. La primera reacción que surge es, ¿quién es ese ex y por qué la sorpresa y la huida? Esra Turkoglu, para quienes no la conozcan a fondo, es una actriz turca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, especialmente con su papel en series como Yemin y más recientemente en KZLCK Şerbeti. Su belleza, talento y también su vida personal han sido objeto de mucha atención mediática. Y cuando hablamos de ex en el mundo de las celebridades, esto casi siempre se traduce en relaciones pasadas, a menudo escandalosas o al menos de gran interés público. La pregunta clave aquí es, ¿quién es el ex misterioso? Las especulaciones en las redes sociales y en los medios turcos han apuntado a varios nombres. Uno de los más sonados, y que parece tener más fundamento según las fuentes de los paparazzis, es Alp Navruz. Esra Turkoglu y Alp Navruz, ambos actores, tuvieron una relación que se hizo pública y que generó bastante revuelo. Se rumorea que su relación terminó de manera un tanto abrupta o al menos, generó ciertas tensiones. Si este es el ex al que se refiere el titular, entonces la sorpresa y la huida cobran un sentido más dramático. Un gimnasio es un lugar público, sí, pero también es un espacio donde uno va a relajarse, a desconectar, no a encontrarse inesperadamente con un ex que podría haberle causado algún tipo de dolor o incomodidad. Imaginemos la escena. Esra está en su rutina de ejercicios, quizás concentrada en su entrenamiento, cuando de repente, levanta la vista y ve a Alp Navruz al otro lado del gimnasio. La sorpresa puede ser genuina, especialmente si no esperaban verse en ese lugar. Y la huida, bueno, ahí es donde la interpretación entra en juego. ¿Huyó realmente en el sentido de salir corriendo del lugar? ¿O simplemente buscó una forma discreta de evitar un encuentro incómodo? Los titulares a menudo exageran para captar la atención. Podría haber sido una maniobra rápida para ir a otra zona del gimnasio, o incluso para salir un momento a tomar aire y recomponerse. Las cámaras de los paparazzis, que suelen estar al acecho de este tipo de momentos, habrían capturado ese instante y lo habrían interpretado de la manera más sensacionalista posible. Es importante recordar que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento, cualquier encuentro puede ser magnificado y convertido en noticia. Un gimnasio, por ser un lugar relativamente privado pero con posibilidad de encuentros, se convierte en un escenario perfecto para este tipo de anécdotas. Si Esra y Alp terminaron su relación en malos términos, o si simplemente el encuentro fue inesperado y ella no quería generar una escena pública, su reacción de querer evitar el contacto es perfectamente comprensible. No es un acto de cobardía, sino un intento de preservar su privacidad y su tranquilidad en un momento dado. Ahora analicemos la palabra sorpresa. ¿Sorpresa por verlo? ¿O sorpresa por la situación en sí? Si su relación terminó hace tiempo y ambos han seguido adelante con sus vidas, quizás la sorpresa es simplemente la casualidad del encuentro. Si por el contrario la ruptura fue reciente o aún existen sentimientos encontrados, la sorpresa podría tener un matiz más complejo. Los medios, al usar esta palabra, buscan evocar una imagen de vulnerabilidad y de reacción impulsiva por parte de Esra. La huida, como mencioné, es la parte más interpretable. Podría ser una evasión activa, o una forma sutil de mantener la distancia. En el mundo de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja que han sido públicas, siempre hay una delicada línea entre la cordialidad y la evitación.
Si Esla sintió que un encuentro cara a cara en ese momento podría ser incómodo para ella o para la otra persona, o si simplemente no estaba de humor para socializar con un ex, su reacción es válida. Pensemos en cómo reaccionaríamos nosotros si nos encontráramos inesperadamente con alguien de nuestro pasado que nos causó algún tipo de conflicto o malestar. La mayoría buscaría una forma de evitar el encuentro, ¿verdad? Este tipo de noticias también revelan mucho sobre la cultura de los medios de entretenimiento. Se busca la emoción, el drama, la revelación. Un encuentro casual en un gimnasio se transforma en una historia de huyó al cruzarse con su ex. Es un ejemplo claro de cómo se construye el relato mediático alrededor de las figuras públicas. La objetividad a menudo se sacrifica en aras de una narrativa más cautivadora. Además, hay que considerar la estrategia de los propios medios. A menudo estas noticias son alimentadas por filtraciones de paparazzis o por fuentes cercanas a los famosos. El titular busca generar clics, interacciones, comentarios. Y nosotros como espectadores a veces caemos en esa trampa, alimentando nosotros mismos la especulación y el debate. En el caso de Esla Turkoglu, su popularidad actual hace que cualquier detalle de su vida personal sea de gran interés. Si ella y Alp Navruz mantuvieron una relación y luego se separaron, es natural que la prensa siga de cerca sus movimientos, especialmente si existe la posibilidad de un reencuentro, sea casual o provocado. La imagen de una actriz, conocida por su profesionalismo y carisma en pantalla, viéndose obligada a huir, en un lugar tan cotidiano como un gimnasio, añade un toque humano y relatable a su figura pública. Nos recuerda que a pesar de la fama, siguen siendo personas con emociones y con la necesidad de gestionar situaciones incómodas. ¿Podría ser esta una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge cuando hablamos de las celebridades. A veces estos escándalos menores son orquestados para mantener a la persona en el ojo público, para generar conversación y mantenerla relevante. Sin embargo, en este caso, no tenemos pruebas de que sea así. Lo más probable es que haya sido un encuentro genuino que los medios se han encargado de magnificar. Es importante también tener en cuenta la perspectiva de Alp Navruz. ¿Cómo se sintió él ante este encuentro? Si Esla huyó, él podría haberse sentido ignorado, o quizás aliviado de no tener que lidiar con una situación potencialmente tensa. Sin embargo, como el titular se centra en Esla, su reacción es la que ha sido destacada. En resumen, el titular, Esla Turkoglu sorpresa huyó al cruzarse con su ex en el gimnasio, nos presenta una situación que, aunque parece dramática, probablemente sea una exageración de un momento cotidiano. La sorpresa de un encuentro inesperado, la incomodidad de encontrarse con un ex, y la decisión de evitar una conversación o una escena pública, son reacciones humanas completamente normales. Los medios de entretenimiento, en su afán por generar contenido, han transformado este suceso en una noticia jugosa, alimentando las especulaciones sobre la vida privada de la actriz. Este tipo de incidentes nos recuerdan la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Por mucho que intenten mantener su intimidad, la fama conlleva una constante exposición. Y cuando esa exposición se cruza con momentos personales, como un encuentro inesperado con un ex, el resultado es a menudo una historia que cautiva a millones. En definitiva, Esla Turkoglu, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a reaccionar como mejor le parezca ante una situación que le resulte incómoda o inesperada. Si eso implicó una huida discreta del gimnasio, es su decisión y no debería ser juzgada como algo negativo. Lo importante es recordar que detrás de los titulares y las cámaras, hay personas con sus propias emociones y sus propias formas de lidiar con la vida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este curioso suceso en la vida de Esla Turkoglu. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo se construyen las noticias en el mundo del espectáculo. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención. Verlos aquí dedicando unos minutos a nuestros contenidos significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Esla reaccionó de forma exagerada? ¿O simplemente hizo lo que cualquier persona haría en su situación? ¿Quién creen ustedes que podría ser el ex misterioso, si es que se trata de alguien conocido? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y generar un debate saludable sobre este tema. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día de todas nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.